En 1994, el almirante James Stockdale fue entrevistado sobre su experiencia como prisionero de guerra en Vietnam, donde pasó 7 años siendo torturado regularmente y sin garantía de liberación. Cuando le preguntaron quiénes no sobrevivieron al cautiverio, su respuesta fue sorprendente. Los optimistas se morían de desilusión. Mientras tanto, en los laboratorios de neurociencia más avanzados del mundo, investigadores están descubriendo algo extraordinario. Existe un patrón mental específico que separa a quienes colapsan bajo presión extrema de quienes emergen más fuertes, y contradice casi todo lo que la cultura moderna nos enseña sobre resiliencia y fortaleza psicológica. El Dr. Martin Seligman, después de décadas estudiando la resiliencia humana, lo llamó el factor determinante más significativo de fortaleza mental que hemos identificado. Los investigadores del Instituto de Neurociencia Cognitiva descubrieron que las personas que poseen esta capacidad específica muestran patrones de activación cerebral radicalmente diferentes cuando enfrentan circunstancias adversas. Lo más fascinante es que esta capacidad mental no es algo con lo que naces. Es una práctica específica que cualquiera puede desarrollar, pero requiere hacer exactamente lo contrario de lo que los gurús de desarrollo personal, los libros de autoayuda y la cultura motivacional te han estado diciendo durante décadas. Menos del 5% de las personas pueden mantener consistentemente este patrón mental, pero quienes lo hacen demuestran una capacidad casi sobrehumana para mantener claridad, propósito y efectividad bajo condiciones que paralizan o destruyen a otros. Los estoicos lo codificaron hace más de 2000 años, y ahora la neurociencia moderna está validando su sorprendente poder. La pregunta no es si funciona. La evidencia científica e histórica es abrumadora. La verdadera pregunta es, ¿tienes el valor para adoptar una práctica mental que parece contradecir todo lo que te han enseñado sobre cómo ser positivo y resiliente? En los próximos minutos, voy a revelarte exactamente qué capacidad mental separa al 5% más fuerte psicológicamente del resto. No es resistencia física, coeficiente intelectual, ni antecedentes privilegiados. Es una práctica mental específica que puedes comenzar a implementar hoy mismo y que transformará fundamentalmente cómo respondes a la adversidad. Pero debo advertirte, esta práctica va en contra de casi todo lo que la cultura moderna de desarrollo personal promueve. No tiene nada que ver con visualización positiva o afirmaciones optimistas, reprimir pensamientos negativos o vibraciones bajas, forzar una mentalidad de gratitud cuando enfrentas desafíos reales, decirte a ti mismo que todo pasa por una razón o que el universo tiene un plan. De hecho, la práctica mental que distingue al 5% más fuerte psicológicamente podría parecer inicialmente pesimista o negativa para quienes están condicionados por la cultura de positividad tóxica. Pero la evidencia científica es clara. Las personas que consistentemente implementan esta práctica muestran niveles extraordinarios de resiliencia, claridad mental bajo presión y capacidad para perseverar cuando otros se rinden. Y lo más sorprendente, esta práctica no se vuelve más difícil en circunstancias extremas. De hecho, se vuelve más poderosa. Es por eso que ha sido adoptada por fuerzas especiales militares, astronautas, cirujanos de trauma, negociadores en situaciones de rehenes, y otros que regularmente enfrentan escenarios de alta presión, donde el fracaso tiene consecuencias catastróficas. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica motivacional pasajera, sino un sistema completo para desarrollar lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior, una fortaleza psicológica que permanece impenetrable sin importar qué crisis externas enfrentes. Y a diferencia de la mayoría de prácticas que requieren condiciones ideales, esta funciona precisamente cuando más la necesitas, en medio del caos, la incertidumbre y la adversidad extrema. Nuestra cultura nos ha vendido una narrativa profundamente defectuosa sobre la fortaleza mental, una que paradójicamente nos hace más frágiles. Nos han dicho que para ser fuertes debemos mantener pensamientos positivos constantemente, visualizar solo resultados perfectos,
evitar considerar escenarios negativos, rechazar o reprimir el miedo, la duda y la ansiedad. El resultado es que millones de personas enfrentan la adversidad fundamentalmente mal preparadas. Este condicionamiento crea un patrón trágicamente predecible. Cuando enfrentas un desafío significativo, una pérdida, fracaso, crisis de salud o revés profesional, inicialmente intentas mantener una fachada de positividad. Te dices que todo estará bien, que debes simplemente mantener la fe, que el universo proveerá. Pero a medida que la realidad de la situación se impone, esta positividad forzada comienza a fracturarse. Ahora no solo estás lidiando con la dificultad real, sino también con el shock y desorientación de que tus expectativas positivas no se cumplieron. Has construido una identidad basada en mantener pensamientos positivos, así que cuando estos fallan, sufres una crisis existencial además de tu crisis práctica. Como confirmación de que tu estrategia positiva no está funcionando, comienzas a castigarte por no ser lo suficientemente positivo o por atraer negatividad. Este bucle de culpa y vergüenza drena la energía que necesitas para abordar el problema real. Has convertido un desafío externo en una crisis interna. Finalmente, llegas al punto de quiebre, ese momento donde ya no puedes mantener la fachada. El colapso es especialmente devastador, porque la caída desde tus expectativas infladas es mucho mayor. Te sientes no solo derrotado por las circunstancias, sino también como un fracaso por no poder mantener el pensamiento positivo. Lo más doloroso de esta narrativa cultural defectuosa es que te roba la oportunidad de desarrollar fortaleza genuina. Como la propia experiencia de Stockdale como prisionero de guerra revela, fueron los optimistas quienes murieron. Los que decían, saldremos para Navidad. Luego Navidad llegaba y pasaba. Entonces decían, saldremos para Pascua. Y Pascua llegaba y pasaba, y morían de corazón roto. El verdadero sufrimiento no viene principalmente de las circunstancias difíciles, sino de la brecha entre nuestras expectativas y la realidad. Y nuestra cultura de positividad tóxica sistemáticamente ensancha esa brecha. La práctica mental que separa al 5% más fuerte del resto es lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, la premeditación sistemática de adversidades. Los psicólogos modernos la han rebautizado como optimismo pesimista o inoculación de estrés cognitivo. Independientemente del nombre, funciona a través de 4 principios específicos que cuando se practican consistentemente, crean una fortaleza psicológica extraordinaria. Principio 1. Anticipación deliberada del peor. Escenario plausible. El primer principio invierte radicalmente nuestra tendencia cultural hacia la visualización positiva. Mientras que la mayoría evita pensar en resultados negativos o los considera manifestaciones peligrosas, el 5% más fuerte mentalmente hace exactamente lo contrario. Implementación práctica. Cada mañana dedica 4 minutos a visualizar, específicamente lo que podría salir mal ese día. No catastrofices ni exageres. Consideras escenarios negativos realistas y plausibles. Identifica tus vulnerabilidades. ¿Dónde estoy menos preparado? ¿Qué podría desestabilizarme? Visualiza los desafíos con detalle sensorial. ¿Cómo se vería, sentiría y sonaría la adversidad? Concluye preguntándote, ¿podría sobrevivir a esto? ¿Cómo respondería en mi mejor versión? Séneca escribió, aquel que ha anticipado los golpes de la fortuna recibirá con más moderación los que lleguen. La neurociencia moderna confirma que esta anticipación sistemática reduce significativamente la actividad de la amígdala, centro del miedo, cuando efectivamente enfrentas adversidades, permitiéndote mantener acceso a tu córtex prefrontal, centro de pensamiento racional. Principio 2. Desacoplamiento de preferencia y necesidad. El segundo principio aborda nuestra tendencia a convertir deseos en necesidades psicológicas, la principal fuente de fragilidad emocional. El 5% más fuerte mentalmente practica sistemáticamente
La distinción entre lo que prefieren y lo que pueden soportar si es necesario. Implementación práctica. Para cada situación importante, articula explícitamente. Prefiero que X suceda, pero no lo necesito para estar bien. Trabajo para lograr X, pero mi valor, paz, no dependen de ello. Si X no sucede, aún puedo responder virtuosamente. Practica deliberadamente la frase: no necesito que esto salga bien para estar bien. Cuando sientas apego intenso a un resultado, pregúntate: ¿he convertido esta preferencia en una demanda psicológica? Epicteto enseñaba: no busques que las cosas sucedan como las deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá armoniosamente. Las investigaciones en psicología cognitiva muestran que esta práctica específica reduce dramáticamente la reactividad emocional ante contratiempos y aumenta la capacidad para pensar claramente bajo presión. Principio 3. El ensayo mental de adversidad. El tercer principio va más allá de simplemente anticipar dificultades. Involucra ensayar mentalmente tu respuesta específica. Mientras que la visualización convencional se enfoca en resultados perfectos, el 5% más fuerte mentalmente ensaya el proceso de enfrentar adversidades. Implementación práctica. Para cualquier desafío anticipado, visualiza detalladamente 3 elementos: las emociones difíciles específicas que surgirán, miedo, frustración, vergüenza. Los pensamientos automáticos que intentarán sabotearte. Tu respuesta virtuosa precisa a ambos. Ensaya mentalmente cómo implementarías tus valores bajo presión. Practica frases específicas. ¿Qué te dirías en momentos de crisis? Concluye afirmando: esto es difícil, y puedo responder con virtud. Marco Aurelio practicaba esto diariamente. Comienza la mañana diciéndote: hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y antipáticas. Este tipo específico de ensayo mental activa lo que los neurocientíficos llaman memoria prospectiva, literalmente preprogramando tu cerebro para reconocer y responder efectivamente a desafíos específicos. Principio 4. La inversión del valor. El principio final transforma fundamentalmente cómo valoras la adversidad misma. Mientras que la mayoría ve los obstáculos como interrupciones indeseables, el 5% más fuerte mentalmente los reconoce como el material esencial para desarrollar virtud. Implementación práctica. Para cualquier obstáculo que enfrentes, pregúntate explícitamente: ¿qué virtud específica podría fortalecer esta dificultad? ¿Cómo puedo usar esto como entrenamiento? ¿Qué aspecto de mi carácter está siendo forjado aquí? Reconoce cada dificultad con: esto es exactamente lo que necesito para crecer. Después de enfrentar adversidades, identifica específicamente cómo te fortalecieron. Concluye recordando: sin obstáculos, no hay oportunidad. Para virtud. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Esta inversión de valor activa lo que los psicólogos modernos llaman crecimiento postraumático, la capacidad no solo de recuperarse de la adversidad, sino de ser genuinamente fortalecido por ella. Lo revolucionario de estos 4 principios es que funcionan sinérgicamente para crear una fortaleza mental que no depende de circunstancias favorables o de suprimir pensamientos negativos. En lugar de eso, transforman tu relación fundamental con la adversidad misma. Cierra los ojos por un momento e imagina lo siguiente. Estás enfrentando una crisis genuina. Puede ser un revés profesional importante, un diagnóstico médico preocupante, un conflicto relacional intenso o cualquier situación donde normalmente sentirías ansiedad abrumadora. Ahora, imagina 2 versiones distintas de ti mismo respondiendo a esta crisis. La primera versión es tu yo condicionado por la cultura de positividad tóxica. Este yo inmediatamente intenta reprimir el miedo, forzar pensamientos positivos y convencerse de que todo saldrá bien. Pero bajo la superficie, la ansiedad crece. Con cada señal de que la situación podría no resolverse fácilmente, sientes un pánico creciente.
Tu identidad como persona positiva está amenazada, añadiendo una capa de confusión existencial a tu crisis práctica. Ahora, imagina tu segunda versión, tu yo que ha practicado consistentemente los 4 principios del optimismo pesimista. Cuando surge la crisis, no estás sorprendido ni desorientado. Has contemplado sistemáticamente este escenario, o algo similar. Tu primera respuesta no es negación, sino reconocimiento. Aquí está una versión de lo que he estado entrenando para enfrentar. Sientes miedo, por supuesto. Sientes ansiedad. Pero no intentas suprimir estas emociones ni te identificas completamente con ellas. Las observas como información útil, no como comandos a obedecer o verdades definitorias. Mientras la situación se desarrolla, posiblemente empeorando, notas algo extraordinario. No estás experimentando el colapso psicológico que esperarías. No porque seas inhumano o hayas suprimido tus emociones, sino porque has separado sistemáticamente tus preferencias de tus necesidades psicológicas. Prefieres fervientemente que esta situación mejore, pero no has atado tu estabilidad mental a ese resultado específico. Lo más sorprendente es cómo experimentas el desafío mismo. En lugar de verlo exclusivamente como una interrupción indeseable a evitar o eliminar, lo reconoces como el material mismo para expresar y desarrollar virtud. No es que desees sufrimiento, no eres un masoquista. Pero ahora que el sufrimiento está presente, puedes verlo como una oportunidad para fortaleza, coraje, sabiduría o resistencia. Y aunque la situación objetivamente sigue siendo difícil, experimentas una extraña sensación de libertad interna. La libertad que surge de saber que, independientemente del resultado externo, puedes responder con virtud. Que tu valía y estabilidad no dependen de que todo salga según lo planeado. Esta no es una fortaleza basada en negar la realidad o en forzar pensamientos artificialmente positivos. Es una fortaleza fundamentada en la aceptación radical de la realidad tal como es, combinada con la determinación de responder desde tus valores más profundos, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Esta es la experiencia del 5% psicológicamente más fuerte. No una ausencia de miedo, duda o ansiedad, sino una relación fundamentalmente diferente con estas experiencias humanas inevitables. Escribe ahora en los comentarios: me comprometo a practicar el optimismo pesimista durante 14 días consecutivos. Esta declaración no es un simple comentario, es un contrato neurológico que activa lo que los psicólogos llaman implementación de intención, uno de los predictores más poderosos de cambio comportamental sostenido. Al escribir este compromiso, estás aprovechando múltiples principios psicológicos que aumentarán dramáticamente tus probabilidades de desarrollar genuina fortaleza mental. Primero, activas el efecto de consistencia, identificado por el Dr. Robert Cialdini como nuestro impulso humano fundamental a actuar en alineación con nuestras declaraciones públicas. Segundo, te unes a una comunidad invisible de practicantes que están recorriendo este mismo camino contraculturalmente. La psicología social ha demostrado consistentemente que el cambio es significativamente más probable cuando nos vemos como parte de un grupo con aspiraciones compartidas. Este compromiso de 14 días no es arbitrario. La investigación en neuroplasticidad muestra que 2 semanas de práctica consistente son suficientes para crear cambios preliminares en las redes neuronales, haciendo que estos nuevos patrones mentales comiencen a sentirse naturales. Durante estos 14 días, dedica diariamente 4 minutos por la mañana a la anticipación deliberada del peor escenario plausible, 3 minutos a media mañana al desacoplamiento de preferencia y necesidad, 4 minutos antes de cualquier desafío importante al ensayo mental de adversidad, 3 minutos al final del día a la inversión del valor, identificando específicamente cómo las dificultades del día fortalecieron algún aspecto de tu carácter. Es crucial entender que este compromiso no es para convertirte en una persona pesimista o negativa. Es para desarrollar lo que los estoicos consideraban la base de toda virtud. Ver la realidad exactamente como es,
sin el filtro de ilusiones o negación, mientras mantienes tu capacidad de responder virtuosamente. Este comentario también servirá como tu ancla en los momentos inevitables de duda. Aproximadamente en el día 5 o 6, tu mente condicionada intentará volver a los patrones habituales de positividad tóxica o evitación mental. Es el momento en que la mayoría abandona. Pero tu declaración pública te recordará tu compromiso más profundo. Así que tómate un momento ahora. Respira profundamente. Y cuando estés listo, escribe con convicción: me comprometo a practicar el optimismo pesimista durante 14 días consecutivos. Esta simple acción podría marcar el comienzo de una fortaleza mental que menos del 5% de las personas jamás desarrollará. ¿Recuerdas cómo comenzamos con la historia del almirante Stockdale y su sorprendente observación de que fueron los optimistas quienes sucumbieron en cautiverio? Ahora comprendes la profunda paradoja que identificó, que la verdadera fortaleza mental no proviene de ilusiones positivas, sino de lo que él llamó la disciplina de confrontar los hechos más brutales de tu realidad actual, sin perder la fe en que prevalecerás. Esta disciplina, lo que hemos llamado optimismo pesimista, no es una técnica motivacional pasajera. Es un sistema completo para desarrollar una fortaleza psicológica que ha sido validada tanto por los filósofos más sabios de la historia como por la neurociencia más avanzada de nuestro tiempo. Lo que hace a este enfoque tan revolucionario es que opera exactamente donde los métodos convencionales fallan, en la brecha entre expectativas y realidad. Mientras que la cultura de positividad tóxica ensancha esta brecha, creando expectativas infladas que inevitablemente chocan con la realidad. El optimismo pesimista la estrecha sistemáticamente, no mediante expectativas reducidas, sino a través de preparación mental deliberada. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras enfrentar cualquier crisis, desde contratiempos cotidianos hasta adversidades genuinamente traumáticas, no desde un lugar de shock, negación y desintegración, sino desde profunda preparación, aceptación y determinación virtuosa. Las decisiones que tomarías, el ejemplo que establecerías, el impacto que tendrías en otros durante sus propios momentos de crisis. Marco Aurelio, quien implementó estos principios mientras gobernaba un imperio durante plagas y guerras, escribió: no busques que las cosas sucedan como las deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá armoniosamente. No como resignación pasiva, sino como la forma más profunda de libertad, la capacidad de mantener integridad interna independientemente de circunstancias externas. En el próximo video, te mostraré exactamente cómo 3 personas comunes aplicaron estos 4 principios para enfrentar crisis extraordinarias: un diagnóstico médico devastador, un colapso empresarial y una pérdida personal profunda. Verás las modificaciones específicas que hicieron a este sistema para sus circunstancias particulares y los resultados transformadores que experimentaron. Si ya has comenzado a implementar estos principios, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si aún no has empezado, la pregunta es simple: ¿estás dispuesto a abandonar la narrativa culturalmente aceptada, pero fundamentalmente defectuosa sobre fortaleza mental, y adoptar un enfoque que el 95% encontrará contraintuitivo, o incluso negativo, pero que ha demostrado crear resiliencia extraordinaria? Como concluyó Stockdale sobre su experiencia, esta es una lección muy importante. Nunca debes confundir la fe en que prevalecerás al final, que no puedes permitirte perder, con la disciplina de confrontar los hechos más brutales de tu realidad actual, cualesquiera que sean.